Soy el doctor Velarde, soy cirujano pediatra y hoy día vamos a desarrollar tres temas encargados por la doctora Benavides de el curso de cirugía pediátrica. El primer tema es invaginación o intususcepción intestinal. Eh, Confirmen si se ven las diapositivas, por favor. Sí se ve, doctor. Ok, gracias. Intususcepción o invaginación intestinal es una patología que vemos con cierta frecuencia, en especial en los meses de invierno. A ver, la intususcepción es una especie de telescopaje. Consiste en que una parte del intestino, una parte proximal, se introduce dentro de un segmento distal, como nos muestra este esquema. El peristaltismo va a ir aumentando la longitud del segmento que se invagina dentro del otro. Es una especie de telescopaje, como les digo. En este esquema de acá, ven cómo toman nombres las partes de la intususcepción. El segmento que se introduce toma el nombre de intususceptum y el que recibe la porción invaginada se llama intususcepiens. Entonces, esta es una patología que vemos frecuentemente. Es, es la causa principal de obstrucción intestinal en el paciente lactante, en el lactante que está alrededor de 1 año de edad, como vamos a ver ahorita en las características clínicas. A ver, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un segmento intestinal se introduce dentro del otro. El segmento más frecuentemente comprometido en el paciente pediátrico es la región ileocolónica. Entonces, la invaginación ileocolónica es la más frecuente en el paciente pediátrico. Esta invaginación puede producirse a ese nivel y va a ir avanzando, de manera que el peristaltismo va a ir empujando el segmento invaginado cada vez hacia más distal, pudiendo llegar a tomar todo el intestino, perdón, el colon ascendente hasta el colon transverso. Incluso puede ser que protruya a través del ano el segmento invaginado, pero eso en casos muy graves, no es común que se vea. La intususcepción o invaginación intestinal toma su nombre de acuerdo a los segmentos comprometidos. Por ejemplo, si se da en el yeyuno, será yeyuno yeyunal o yeyuno ileal, ileo-ileal, colo-colónica, ¿no? De acuerdo a los segmentos que estén comprometidos, va a tomar su nombre. La invaginación o intususcepción intestinal se clasifica en dos tipos. Vamos a ver primero esto. Puede ser secundaria cuando hay un punto guía identificable macroscópicamente, como vemos acá. A ver, vamos a pedir la ayuda de Adriana Bendaño. Adriana, ¿qué, ¿qué estamos viendo en esta imagen? ¿Qué te parece que fuera? ¿De qué se tratará? Es un segmento intestinal y tiene una protrusión allí. ¿Podría ser como una invaginación, doctor? No, en este punto todavía no está imaginado. Fíjate que es un segmento ileal, es el intestino delgado terminal, y en su parte antimesentérica protruye con un pequeño divertículo, una pequeña prolongación. ¿Tienen un tema ustedes que va a tratar justo
de este divertículo. Es el llamado divertículo de Meckel, ¿sí? El divertículo de Meckel es la malformación digestiva más frecuentemente encontrada. Se dice que, o se estima que el 2% de la población tiene un divertículo de Meckel. Entonces, la intususcepción puede ser secundaria a algún elemento anatómico que actúe como punto guía. Es decir, si por ejemplo este divertículo de Meckel existe, puede actuar como un punto que se introduzca dentro del intestino distal, produciendo una intususcepción. Existen otros elementos anatómicos que pueden actuar como este punto guía. Ejemplo, pólipos, duplicaciones intestinales, el apéndice cecal también puede actuar como un punto guía. Tumores en algunos casos, linfoma sobre todo es lo que vemos en paciente pediátrico, y también se describe en la literatura que cuerpos extraños pueden actuar como punto guía para producir una intususcepción. Entonces, esta es la intususcepción secundaria. Y el otro tipo de intususcepción es la intususcepción primaria, llamada también idiopática. Aquí hay un error en la diapositiva. Bueno, intususcepción primaria o idiopática se llama aquella en la que no existe este punto guía patológico que produzca la intususcepción y se atribuye a la hipertrofia de las placas de Peyer, a la génesis de esta intususcepción primaria. Anaí Avendaño. ¿Qué eran las placas de Peyer, Anaí? ¿Está Anaí? Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Dinos, Anaí, ¿qué son las placas de Peyer? Es, Analí, perdón, discúlpate, sí, me doctor, equivoqué. es acumulación de tejido linfático, Así es. Este que tejido. sí que está en las paredes del intestino delgado. Así es. Entonces, este tejido linfático puede hipertrofiarse como respuesta a infecciones sobre todo respiratorias y digestivas que son muy frecuentes en los primeros años de vida, ¿sí? Entonces, estos pacientes pediátricos con una infección responden a estas infecciones aumentando su tejido linfoide. El tejido linfoide en la pared intestinal está acumulado en placas de Peyer. Entonces, este engrosamiento de la pared intestinal va a actuar como un punto guía. Por supuesto, no lo vamos a identificar macroscópicamente como la intususcepción secundaria, pero en este tipo de intususcepción primaria, llamada también idiopática, se atribuye a esta hipertrofia de placas de Peyer las que actuarían como punto guía para generar una intususcepción primaria, ¿sí? Entonces, en la inmensa mayoría de casos, la intususcepción es idiopática o primaria y se presenta pues sobre todo en los primeros años de vida. Ahora vamos a ver algunas características clínicas precisamente de esta invaginación intestinal. Típicamente, el paciente clásico, digamos el cuadro clínico clásico, se presenta en lactantes cuyas edades oscilan entre los 4 y 9 meses de vida. Entonces, ese es el paciente mayormente afectado. ¿Y cómo se va a presentar? eh, Va a venir a emergencia un paciente traído por su madre, por su cuidador, que va a relatar que el paciente tiene dolor abdominal intermitente. Les va a relatar un llanto muy intenso, que aparece muy súbitamente.
De pronto el paciente está tranquilo, pero inicia un periodo de llanto intenso, el paciente como retorcerse de dolor, es- flexiona todas las extremidades, como ven en esta fotografía, el bebé lleva las piernas hacia el abdomen y tan súbitamente como apareció este periodo de llanto intenso, se sigue de un periodo de calma. Entonces van a tener estos periodos alternados de llanto intenso con periodos en los que el bebé está tranquilo. Ese es el cuadro típico. Puede que ustedes encuentren al paciente para examinarlo en el periodo de calma. Entonces pareciera que este bebé no tuviera nada. Ustedes lo ven y está tranquilo, incluso puede estar durmiendo. Pero el segundo paso es lo que nos va a guiar también en el diagnóstico, el examen clínico. Bueno, además del dolor, este bebé va a presentar vómitos. Entonces, este es un cuadro obstructivo intestinal, puede acompañarse de vómitos y puede acompañarse de unas deposiciones características. A ver, Úrsula Avilés. Úrsula, dinos, ¿qué es lo que observamos en esta fotografía? Bueno, ahora con los padres cada vez más alertas de la salud de sus bebés, puede que les traigan una fotografía o les traigan un video o incluso les pueden traer el pañal mismo. Doctor, está eliminando esta deposición. Esta deposición va a tener estas características. Un color rojo vivo, con mucus, que es por estas características se compara a la jalea de grosella. Algo más comúnmente conocido por nosotros podríamos decir mermelada de fresa. Entonces, estas deposiciones son típicamente evacuadas por un paciente con intususcepción. Entonces, todo este cuadro clínico, ustedes lo van a ver en un paciente con intususcepción. Un paciente lactante de aproximadamente 9 meses o menor, con periodos de dolor abdominal intermitente, periodos de dolor abdominal que se alternan con periodos de calma. Puede haber vómitos y un poquito más tardíamente van a presentarse estas deposiciones en jalea de grosella. Entonces, si ustedes tienen estos síntomas, van a sospechar ya de una invaginación intestinal. Entonces, el segundo paso sería el examen físico. Como les había dicho, el examen puede ser difícil durante los episodios de dolor. El paciente está irritable, está contracturado, no permite evaluar el abdomen. Entonces habrá que esperar a que el paciente supere esta fase de cólico y llegue a un periodo de calma. Puede ser que en etapas avanzadas, si el paciente ya está séptico, está con una perforación intestinal, puede que encuentren al paciente letárgico, pero eso cada vez lo vemos menos felizmente porque los papás cada vez acuden más temprano a la atención médica cuando ven mal a su bebé. Entonces, a ver, el primer paso en el examen físico del abdomen es la inspección. A ver, Sharon Delgado nos va a ayudar a describir las características de este abdomen a la inspección.
¿Está Sharon? Sí, doctor. ¿Me Ok. escucha? Sí, ahora sí. Dinos, Sharon, ¿qué te parece este abdomen a la inspección? Bueno, no se ve tan distendido. En la parte central sí se ve como que voluminoso. ¿De En la acuerdo? parte, en la parte casi mesogástrica o hipogástrica. Ujú. ¿Qué te parece la fosa ilíaca derecha? Bueno, es como si estuviera un poco deprimida, pero en la parte superior ya está como que voluminosa, ¿no? Ujú, exacto. Muy bien, entonces siempre debemos tomar en cuenta todas las características semiológicas del abdomen. Es así que desde la inspección nosotros ya debemos tener elementos que nos estén contribuyendo a hacer el diagnóstico. Puede que ustedes vayan a estar en un lugar muy alejado en el que no tengan un cirujano, menos un cirujano pediatra, no tengan una ecografía, no tengan una radiografía. Entonces van a tener que ser totalmente clínicos para identificar este tipo de problemas. Entonces, en el Serum se pasa esas dificultades, no van a tener recursos o van a tener recursos mínimos. Entonces, el primer paso es la inspección. Este abdomen no luce distendido, es globuloso, podría decirse que hasta plano, pero sí lo que llama la atención es la asimetría, de manera que parece haber acá una prominencia, pareciera haber una masa, y la fosa ilíaca derecha, como nos dijo Sharon, parece estar deprimida, pareciera estar vacía. Entonces, l- es lo primero que estamos observando. Ahora, eh, los hallazgos que estamos observando primero, luego lo confirmaremos mediante la palpación. Cuando nosotros auscultemos a este paciente, los ruidos inicialmente pueden estar aumentados, los ruidos hidroaéreos. ¿Y por qué? Porque el intestino va a estar luchando para vencer la obstrucción que significa una invaginación intestinal. A la palpación vamos a ir a tocar, siempre iniciamos el examen clínico por la parte más alejada de la zona dolorosa, de la zona sospechosa en la que esté el foco quirúrgico. Entonces comenzaremos a palpar el abdomen desde el hipocondrio izquierdo. En este caso, poco a poco iremos palpando, buscando características que nos ayuden a diagnosticar. Entonces palpamos superficialmente primero, luego haremos una palpación más profunda y vamos a encontrar que esta simetría se presenta como una masa palpable que muchas veces tiene la forma de una salchicha. Entonces esa salchicha es el segmento invaginado. Y cuando vayamos a palpar la fosa ilíaca derecha, nos parecerá vacía, pareciera que no tiene contenido, porque habrá ocurrido lo que hemos visto en uno de los esquemas, que es este. La invaginación puede haber avanzado de manera que el ciego y el colon ascendente ya no está en su lugar, ha sido desplazado por la invaginación. Entonces, por eso es que la fosa ilíaca se nos puede presentar vacía. A esto se llama signo de Dance. Entonces, esa es otra característica. El paciente va a presentar signos de deshidratación. Es un paciente que seguramente no está lactando, que está vomitando, que tiene esas deposiciones líquidas. Entonces, es un paciente que va a estar con signos de deshidratación. Seguramente llora sin lágrimas, la mucosa oral está seca, habrá signo del pliegue en la piel, el llenado capilar estará disminuido, todos los signos de deshidratación del paciente pediátrico que ustedes conocen. En una etapa tardía puede presentar fiebre como consecuencia de quizás una perforación intestinal, de una peritonitis, pero también esta fiebre puede ser motivada por la infección respiratoria o digestiva que haya originado la hipertrofia de las placas de Peyer. Podemos encontrar quizás al paciente taquicárdico
y en una etapa tardía podríamos encontrar esto de acá. Jenny Enríquez, si tú ves a un paciente de esta manera, ¿qué es lo que te parecería que está pasando en este paciente? ¿Cuáles serían tus opciones diagnósticas? Mm, es un prolapso rectal por una protusión del intestino a través del ano. Claro, y si no, y si este paciente viene sin dolor, sin vómitos, sin deposiciones en jalea de grosella, ¿qué podrías pensar? Una malformación. Podría ser, ¿no? Pero en la mayoría de casos, cuando viene un paciente con esto y el paciente está de lo más tranquilo, lo que nos parece o lo más frecuente es un prolapso de la mucosa rectal. ¿No es cierto? Entonces, viene la mamá alarmada, la emergencia, corriendo con el bebé en brazos y comunicando que algo le ha salido por su potito. Señora, ¿su niño tiene dolor? No. ¿Tiene vómitos? No, está de lo más tranquilo. ¿Ya ha estado con diarrea últimamente? Sí, doctor. ¿Ya ha estado estreñido? Puede que sí. Entonces, este prolapso de la mucosa rectal lo vemos en pacientes que han sufrido estreñimiento crónico o que por otro lado estén con diarrea y de pronto pues se les prolapsa la mucosa rectal. Es una situación benigna que no necesita siquiera tratamiento. Sí, pero si la mamá nos dice, doctor, ha estado con estas deposiciones rojas, de mucosas que pareciera mermelada de fresa, está con dolor intermitente y a veces se calma y vuelve a llorar. Entonces, todo eso puede hacernos sospechar de que la invaginación haya avanzado tanto que ha llegado a protruir a través del ano. Este prolapso del intussus septum es un signo de gravedad porque ya ha sido tomado el ilion distal, todo el colon y el intestino ya está saliendo a través del ano. Entonces, esto no lo vemos con frecuencia, pero si lo encontráramos es un signo de gravedad. Hay que darle prioridad a este paciente, hay que tratarlo de inmediato. Si tenemos un cuadro clínico que nos está diciendo que nuestro paciente está con una obstrucción intestinal, entonces uno de los primeros exámenes que vamos a realizar es una radiografía de abdomen. Entonces, en las radiografías de abdomen, nosotros en cirugía siempre vamos a, a tomar dos incidencias, una incidencia en decúbito y una incidencia con el paciente de pie. Sí, porque si lo que queremos ver es una obstrucción intestinal, necesitamos una incidencia de pie. No tengo acá la placa de pie, pero vamos a ver algunas características de estas radiografías. A ver, aquí nos va a ayudar Santiago. Santiago, descríbenos qué puedes observar en la primera radiografía, la que tiene la letra A. Buenas tardes, doctor. Bueno, es una radiografía simple de abdomen, parece de un infante, de un niño menor de 2 años o 3. Pues se observa en el abdomen mm, aire, aire en las heces intestinales. ¿Ya? ¿De Ah, acuerdo? A sí, ver, para pero comenzar, ¿el paciente en esta radiografía está en decúbito o está de pie? parece que está de cúbito. Ya, ¿y cómo así determina si el paciente está en decúbito o está de pie? Mm, Quizás por sus, por, no, por la forma de la cadera o de los huesos, miembros inferiores. Ya, mira, básicamente la posición te la va a dar las imágenes de aire y líquido que se alternan en el intestino o en la cámara gástrica principalmente.
Entonces, cuando tú tienes un paciente que está de pie, lo primero que vas a buscar es la cámara gástrica, que va a estar así más o menos. Y que va a tener esta parte superior llena de gas, llena de aire, completamente negro, y una parte inferior, la de acá, que va a estar con contenido líquido. Entonces, por gravedad, cuando el paciente está de pie, el líquido se va a ir a la parte inferior del abdomen, perdón, de la cámara gástrica en este caso, y en una parte superior se va a localizar el gas, el aire. Entonces, cuando tú quieres determinar si un paciente en la placa estuvo de pie o estuvo en decúbito, vas a buscar la cámara gástrica. Aprovechando esto último, cuando nosotros tenemos un paciente como en este caso, que está con las asas intestinales distendidas, estoy hablando de esta plaquita, de la placa C, ¿sí? Este paciente, si tuviera una placa tomada de pie, va a presentarse con imágenes más o menos así. Déjenme cambiar el color de... Entonces, lo que vamos a observar en la plaquita son esas mismas asas, pero con niveles hidroaéreos. Esto seguramente lleno de gas. En la parte inferior saben que por gravedad se va a ir el líquido y van a tener otra cita así con sus niveles así. Entonces, múltiples niveles hidroaéreos. Entonces, en una obstrucción intestinal, nosotros necesitamos determinar si esas asas intestinales nos definen también niveles hidroaéreos, ¿sí? Entonces, esa placa es la que nos ha faltado en estas diapositivas, pero ya saben que los cirujanos trabajamos con dos incidencias, de cúbito y de pie. Ok, entonces continuamos, Santiago. Entonces, este paciente está en decúbito. La cámara gástrica no es visible o pareciera ser esta de acá. Esta de acá pareciera ser la imagen de la cámara gástrica. Que estando el paciente de decúbito, el gas se va hacia arriba y no nos da ese nivel hidroaéreo típico que está en una cámara gástrica con contenido. Ok, entonces sí me mencionaste que hay gas en las asas intestinales, y ¿hay algo más que te llame la atención? Bueno, solo más que nada eso, doctor, que está distendido Ya, lleno de aire en las asas intestinales. ok, listo, Santiago, gracias. Patti, ¿a ti te llama algo la atención en esta placa? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Hay algún elemento que te llame la atención allí en la placa? ¿Algo que pueda contribuir al diagnóstico? Mm, ¿Sería la ausencia de aire a nivel del recto? Si hay un poquito de aire, si ves en la parte más inferior, hay un poquito de gas a este nivel, mira. Sí, hay un poquito de gas. Pero a mí me llama la atención esto de acá. A ver, esta parte de acá. Aquí hay como una imagen esférica. Voy a borrarlo para que lo vean nuevamente. Entonces, esta zona de acá, vean que es una zona que es radioopaca, que más o menos logra tener la densidad de el hígado. El hígado está a este nivel.
Vean que la densidad se asemeja un poco a eso, a la densidad del hígado. Entonces, esto de acá es una característica que nosotros podríamos encontrar en un paciente con invaginación. ¿Y a qué se debe esta imagen? Se debe a que el intestino, imagínense que la intususcepción es así como un tubo. Entonces, en este caso, la imagen, el rayo, los rayos X han hecho un corte, han encontrado a la invaginación así, o sea, lo han visto, han agarrado un corte transversal de la invaginación. Entonces, esa parte radiopaca ya nos debería estar haciendo sospechar de que es una invaginación intestinal. ¿Ok? Entonces, un primer elemento que podría ayudarnos. Ahora, en la placa B vemos algo de distensión, algo de algunas asas intestinales con poco contenido gaseoso y ausencia de gas en el resto del intestino. Entonces, podría deberse esto a una intususcepción yeyuno-yeyunal, una intususcepción alta. Podría presentarse también de esta manera, ocasionando una obstrucción intestinal alta, de manera que las asas distales no tienen contenido y se van a presentar vacías de esta manera. En otros casos van a ver esta imagen de asas intestinales múltiples, delgadas, muy dilatadas, y si le toman la placa con el paciente de pie o erguido o en posición vertical, si es que el paciente no puede ponerse de pie, entonces van a ver los famosos niveles hidroaéreos que les expliqué hace un momento. Entonces, esta placa radiográfica les puede ayudar a definir si su paciente tiene o no una obstrucción intestinal. Sin embargo, el examen de elección para confirmar el diagnóstico de intususcepción o invaginación intestinal es esta de acá, la ultrasonografía o ecografía. Entonces, todos los hospitales, excepto el Hospital del Niño, tienen radiólogo de guardia. Y se le hace una una ecografía, y el radiólogo lo que va a buscar es esta imagen. Esta imagen de círculos concéntricos que van a representar las paredes de los intestinos que están uno sobre otro. Y es que en esta sección el transductor cogió de manera transversal a la invaginación. Entonces, esos círculos concéntricos en diana de tiro al blanco o en escarapela, le llaman otros, es la imagen típica de invaginación. Si el transductor agarró en forma oblicua o longitudinal a la invaginación, se va a producir esta imagen de pseudo riñón. Pareciera semejar a un riñón. Entonces, estas imágenes nos confirman el diagnóstico de intususcepción invaginación intestinal. Y confirmado el diagnóstico, debemos realizar el manejo. Lo primero que vamos a hacer es colocar una sonda nasogástrica. Esta es una obstrucción intestinal y hay que descomprimir el tubo digestivo. Entonces instalaremos una sonda nasogástrica para evacuar el gas y el líquido que están ocupando las asas intestinales proximales para evitar que el paciente vomite o se aspire con su vómito. Rehidratación endovenosa, por supuesto. El paciente va a venir deshidratado, hay que compensar su hidratación. Si hay alguna alteración electrolítrica, habrá que corregirla y solicitar exámenes complementarios que nos ayuden en el diagnóstico o en la preparación preoperatoria. Si el paciente luce infectado, si sospechamos que esa invaginación ya se complicó con necrosis o con una perforación intestinal, entonces necesitaremos usar antibióticos, siempre buscando cubrir los dos grandes grupos de gérmenes que están implicados en infecciones abdominales con puntos de partida intestinal.
los gram negativos y los anaerobios. Entonces, combinaciones que nosotros usamos son generalmente clindamicina amicacina, o ceftriaxona con metronidazol, o ciprofloxacino con metronidazol, ¿no? Entonces, con esos 5 antibióticos, la gran mayoría de pacientes pediátricos son bien manejados, responden bien a ese tratamiento. Una vez que habremos compensado a nuestro paciente, hay que darle el tratamiento específico a la patología. Este tratamiento puede realizarse por etapas, recurriendo a la reducción hidrostática como primer paso, que también puede hacerse de manera neumática. Y si no tienen éxito estos 2 primeros pasos, puede realizarse una laparotomía o laparoscopía. Entonces vamos a ver cómo se hace una reducción hidrostática o neumática. Como su nombre dice, la reducción neumática se realizaría con aire, pero se prefiere la hidrostática porque vamos a inyectar un contraste que nos ayuda a identificar anatómicamente el intestino afectado. Entonces, ¿qué se hace? Se introduce una sonda rectal y mediante esta sonda rectal se va a administrar sustancia de contraste, una sustancia visible radiológicamente. Este estudio debe realizarse de manera dinámica, es decir, con imágenes en vivo. Es decir, lo que ustedes van a ver no es una fotografía como las que tengo acá, sino lo que van a ver es un video. Entonces se hace con fluoroscopio o con arco en C. Se va a introducir contraste y se va a ir viendo la anatomía. A ver, Marco Flores. Marco, en esta primera radiografía, en la radiografía A, ¿qué nos puedes describir en esta radiografía? Buenas tardes, doctor. Hay una Buenas obstrucción tardes. en el transversal, ¿Ya? en el transverso, perdón, que no permite el avance del contraste. De acuerdo. Entonces, lo que vemos primero es cómo va llenando el contraste un segmento distal, el recto, luego va a pasar al colon sigmoides, va a avanzar hacia el colon descendente. Vemos también el ángulo esplénico del colon y en el colon transverso a la altura de la columna vertebral vemos cómo se ha detenido el contraste. Posiblemente aquí esté la cabeza de la invaginación intestinal. Aquí está el punto más distal. Nos los han señalado ahí con una flecha. Entonces, ¿qué se hace en la reducción hidrostática? Se inyecta con cierta presión el contraste de manera que ven cómo se ha inflado, se ha distendido el colon y esa presión nos va a ayudar a rechazar la invaginación, a reducirla, a regresarla a su posición original. Entonces ven cómo la invaginación que acá estaba a la altura de la columna vertebral ya se ha desplazado un poco. Aquí está la columna, se ha desplazado un poco. Se sigue ejerciendo la presión con el contraste, de manera que en un momento va a regresar todo a su posición original, ya nos habrá dibujado todo el marco colónico y encontramos contraste a nivel de las asas delgadas. Entonces podemos decir que la reducción ha sido exitosa, que este ha sido un elemento tanto diagnóstico como de tratamiento. Entonces, ¿puede ser el tratamiento definitivo de una invaginación? Sí, una reducción hidrostática puede lograr el manejo total de esta invaginación intestinal. Contraindicaciones para este procedimiento. Primero, que haya sospecha de que la invaginación haya sufrido necrosis o perforación. Si vemos que nuestro paciente está en shock, está séptico, está hipotenso, tiene signos peritoneales, el examen clínico, es decir, abdomen en tabla, rigidez muscular, dolorabilidad generalizada con dolor de rebote, entonces vamos a sospechar que esta invaginación ya está complicada
y estaría contraindicada realizar esta reducción hidrostática. ¿Por qué? Porque al nosotros introducir este contraste y forzar con algo de presión, si hay una perforación, a través de esa perforación, el contraste, la materia fecal contenida en el colon va a pasar hacia la cavidad abdominal, agravando el estado de nuestro paciente. Y si es que no hubo esta perforación, pero si ya está necrosado, entonces nosotros somos los que vamos a producir la perforación. Entonces, esa es la contraindicación para la reducción hidrostática, que sospechemos de necrosis o perforación intestinal. En algunos casos, esta reducción hidrostática no va a ser exitosa, no vamos a poder lograrla. Entonces pasaremos al tratamiento quirúrgico. Esta reducción hidrostática se realiza muy poco frecuentemente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque lamentablemente no siempre se juntan los elementos que nos ayuden a realizarla. No siempre vamos a tener un arco en seno, no siempre vamos a tener un fluoroscopio o un radiólogo entrenado o dispuesto a ayudarnos para realizar el procedimiento. Entonces, si se tiene a la mano todos los elementos, puede intentarse. Si no se tiene o el procedimiento es frustro, no tiene éxito, entonces se pasa al tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico podemos hacerlo por laparotomía o laparoscopía. En el caso de la laparotomía hacemos una incisión transversa en el lado derecho del abdomen porque sabemos que el segmento más frecuentemente comprometido es el ilio colónico. Entonces, esta incisión puede ser infraumbilical o supraumbilical, en la mayoría de casos supraumbilical, de acuerdo a la localización, de acuerdo a la palpación que ustedes hagan, donde encuentran la masa. Una vez que hemos ingresado al abdomen, se identifica el segmento que está invaginado y se exterioriza, se eviscera. Una vez fuera del abdomen, lo que se hace es esta maniobra. Muy gentilmente, con mucha delicadeza, mediante palpación, se localiza la cabeza de la invaginación, que debería estar a este nivel según el esquema. Entonces lo que nosotros hacemos es ejercer presión sobre la cabeza de la invaginación, haciendo retroceder poco a poco hasta lograr reducir completamente la invaginación. Lo que evitamos hacer es traccionar esta parte del intestino, porque es allí donde se producen la gran mayoría de erosiones, de lesiones de la pared intestinal. Entonces, con una presión gentil hacia acá, se puede regresar. Si nosotros vemos que la reducción es exitosa, el intestino no tiene señales de isquemia, necrosis o perforación, pues allí el procedimiento terminó. Si vemos isquemia, necrosis o si vemos un punto guía patológico secundario, entonces habrá que resecarlo. El procedimiento también puede hacerse por laparoscopía. En la laparoscopía sí, debido a que solo tenemos las pinzas dentro del abdomen, entonces podemos darnos la licencia de traccionar el segmento proximal de la invaginación, ¿no? Ven cómo con esta pinza se está fijando el lugar donde está localizada la invaginación y el segmento proximal se está traccionando, siempre viendo que el estado del intestino sea bueno. Si yo observara que este intestino está edematoso, está friable, tiene signos de hipoperfusión, está isquémico con riesgo de perforación, entonces no voy a traccionarlo. Se puede lograr por la laparoscopía entonces. Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan respecto a invaginación intestinal? Doctor, Sí, dime, te escucho. bueno, luego, por ejemplo, de hacer la reducción hidrostática, todo ese contraste que quedó dentro, ¿no? Y hasta que lo redujo, luego, ¿cómo se saca ese contraste?
Bueno, va a salir de inmediato porque recuerda que utilizamos una sonda rectal o una sonda Foley para introducir, para administrar el contraste. Puede salir de inmediato o más tarde el bebé va a evacuarlo junto con la deposición, ¿no? ¿Y hay un tiempo límite para decir que, por ejemplo, funciona o no la reducción hidrostática? Sí, lo que tú vas a hacer es trabajar con presiones. Sí, entonces no tengo el dato exacto ahorita, pero me parece que la presión no debe superar de 100 milímetros de mercurio. Entonces, no debes superar tú esa presión y si ves que no avanza, no se reduce, entonces, bueno, te detienes, no fuerzas el procedimiento porque puedes llegar a producir una perforación y declaras frusto el procedimiento y pasas al tratamiento quirúrgico. Gracias, doctor. Ok. Entonces, a ver, para comentarles un caso que tuve yo atípico hace unos meses. A ver, una paciente de sexo femenino de 12 años de edad, transferida del Hospital del Niño. Yo trabajo en el Hospital Santa Rosa, Pueblo Libre. Entonces, me llaman para referir una paciente con una supuesta apendicitis aguda. Acepto a la paciente y cuando llega veo que la paciente no tiene un cuadro típico de apendicitis, pero tenía dolor abdominal, tenía vómitos, tenía fiebre. Al examen clínico había dolorabilidad en cuadrante inferior derecho y gracias a que la paciente era delgada, logro palpar una masa en el cuadrante inferior derecho. Hasta ese momento, sin mucha malicia, sí, yo también pensaba en una apendicitis, a pesar de que no tenía un cuadro típico de apendicitis, y a veces nos encontramos con estos casos. Entonces, les comenté, felizmente estaban la mamá y el hermano mayor de esta paciente, miren, sí, es quirúrgico, necesita operarse, aquí hay una masita, puede que el apéndice esté plastronado, ¿no? Hay ocasiones en las que el apéndice se envuelve por el epiplon, se envuelve por las asas intestinales, formando una masa a la que llamamos plastrón. Entonces, a mí me pareció que estaba plastronado. Se lo comento esto a los familiares y parece que está complicado, les digo, hay que despegar eso y hay que sacar el apéndice. Muy bien, llevo a sala de operaciones a la paciente. No le hice una ecografía porque sí me pareció quirúrgico de inicios. Si yo determino que un paciente es quirúrgico, debo entrar a sala de operaciones sin demorar el llegar a sala de operaciones por el uso de algún examen auxiliar. Entonces, entramos y hallamos el apéndice que estaba sano. Entonces, lo siguiente, si encuentras el intestino sano, el apéndice sano, es explorar los órganos cercanos al punto doloroso. En niñas, bueno, se trató de una niña, por supuesto, evaluamos los ovarios, el ovario derecho, no había ninguna masa aquí, algo que nos haga sospechar de una patología ovárica, y empezamos a eviscerar el intestino distal, el ileón distal, porque lo otro que deben buscar es divertículo de Meckel. ¿Sí? Entonces, divertículo de Meckel es una patología también que frecuentemente puede confundirse con apendicitis. Entonces, al eviscerar todo, llegamos a la masita que yo había palpado en el preoperatorio y era una invaginación. Esta invaginación eh, la exteriorizamos, intentamos reducirla, estaba muy duro. Ya estábamos causando daño al tratar de reducir la invaginación, por lo que hubo que tomar la decisión de realizar una resección. Hicimos una resección amplia
del segmento comprometido, ya sospechando en el diagnóstico, y lo que hicimos fue una ileostomía. En el posoperatorio tratamos de reducir ya el segmento que habíamos resecado y no se logró. Entonces ya quedaba el examen anatomopatológico para realizar el diagnóstico. Bueno, la paciente, gracias a Dios, no tuvo complicación postquirúrgica. Pronto el ostoma entró en funcionamiento, la herida quirúrgica bien, todo bien. Sin embargo, el diagnóstico etiológico de esta paciente quedaba pendiente. ¿Y quién nos iba a dar el diagnóstico etiológico? Anatomía patológica. Entonces fuimos a la anatomía patológica y sí, inicialmente el patólogo prácticamente nos confirmó el diagnóstico. Linfoma era lo que nosotros sospechábamos. Un cuadro de invaginación intestinal en paciente adolescente debe hacernos sospechar de tumores como punto guía patológico. Y los tumores más frecuentes, o uno de los más frecuentes en el paciente pediátrico, son los linfomas. Con suerte hubiese sido un divertículo de Meckel o un pólipo, etcétera, ¿no? Pero no fue. Se le hizo pruebas anatomopatológicas de inmunohistoquímica y se confirmó lo que sospechábamos, fue un linfoma. Entonces la paciente tuvo que ser referida al INEM para que inicie tratamiento y nada, pero vean que un cuadro de abdomen agudo puede tener diferentes diagnósticos diferenciales. A la cabeza siempre apendicitis, ¿no? Porque es lo que más abunda. Divertículo de Meckel, intususcepción, como causa de esa intususcepción en un paciente atípico. Les había dicho que los pacientes típicos de invaginación intestinal están alrededor de los 4 o 9 meses, hasta el año de edad generalmente. Pero esta paciente tenía 12 años. Entonces, cuando sale de lo típico, hay que sospechar causas que son poco frecuentes. La causa más frecuente de invaginación intestinal, hipertrofia de las placas de Peyerl, intususcepción primaria. Cuando sale de esa edad, siempre debemos tener en mente intususcepción secundaria a un elemento anatómico anormal. Divertículo de Meckel, en algunos casos, benigno totalmente, fácil, no necesita quimioterapia, radioterapia, nada, ¿no? Como un linfoma, pero debemos tener en mente siempre linfoma en un paciente adolescente, y en los adultos también pasa lo mismo. Intususcepción en pacientes adultos, están pensando los cirujanos generales en tumores, ¿no? Especialmente en ancianos. Entonces, bueno, la medicina tiene eso, ¿no? La medicina tiene gran variedad de presentaciones, no todo es cuadrado, no todo es fácil. Ahora vamos a pasar al segundo tema programado, que es estenosis hipertrófica de píloro. Un cuadro también clásico de la cirugía pediátrica, el primero que va a operar un residente de primer año, el primero de muchas patologías que se inicia cuando uno se está entrenando en cirugía pediátrica, y es un cuadro que tiene muchas características sencillas de identificar, pero que también puede ser motivo de controversia, motivo de discusiones clínicas. ¿Sí? Entonces, estenosis hipertrófica de píloro. Aquí tenemos un esquema del estómago, y a su salida está el canal pilórico. Canal pilórico que en su pared tiene músculo. En la estenosis hipertrófica de píloro, ese músculo va a sufrir una hipertrofia, un desarrollo exagerado. Entonces, al hipertrofiarse estas fibras musculares, van a comprimir el lumen del canal pilórico, de manera que crean una obstrucción.
el paciente va a lactar, la leche no va a lograr pasar a través del píloro y va a retornar en forma de vómito. Entonces, este cuadro de estenosis hipertrófica de píloro, en gran parte de los casos se presenta en pacientes primogénitos y es más frecuente en varones. Entonces, un lactante de alrededor de 2 a 8 semanas, típicamente de un mes de edad, ¿no? 4 semanas, un mes de edad, primogénito varón de un mes de edad vomitando, es muy sospechoso de estenosis hipertrófica de píloro. Los vómitos van a tener su característica, van a ser vómitos lácteos, es decir, van a contener solo leche, no van a contener bilis. Si ustedes ven un paciente con vómito bilioso, casi descarten un problema pilórico. ¿Por qué? Porque la obstrucción está a este nivel y la bilis que está en el duodeno nunca va a llegar a teñir la leche, que es la que refluye. Entonces el vómito siempre va a ser lácteo en el problema pilórico. Y típicamente se presenta con esta característica en proyectil. Es decir, el paciente de pronto sufre náusea y con mucha fuerza elimina el vómito, ¿sí? Diferente de un reflujo gastroesofágico, que es uno de los diagnósticos diferenciales. En el reflujo gastroesofágico, que se considera una condición casi normal hasta el año de vida, el paciente está de lo más relajado, está de lo más tranquilo y de pronto, como rebalsarse, elimina leche, ¿no? Se le salió simplemente, se le rebalsó. El paciente está tranquilo, no tuvo ni náusea, no tuvo esfuerzo para expulsar esa leche. En la estenosis hipertrófica de píloro no sucede lo mismo. El vómito viene en proyectil, viene con mucha fuerza. Entonces es una característica clínica que ustedes deben buscar al momento de hacer la anamnesis con la mamá. Por lo demás, el paciente suele tener buena apariencia. Van a ver un bebé que está tranquilazo. A lo mucho va a llorar. ¿Y de qué va a llorar? De hambre. Entonces, o la mamá les va a relatar eso, doctor. El bebé vomita y llora de hambre. Le doy de lactar, se tranquiliza un rato y vuelve a vomitar. Pero después su apariencia es buena. Entonces, esa es otra característica del píloro. Si el bebito es un bebé delgado, no tiene mucho tejido celular subcutáneo, entonces cuando ustedes lo acuesten en la camilla y recientemente ha lactado el bebé, pueden lograr ver a través de la pared abdominal las ondas peristálticas del estómago visibles. Entonces, a través de la pared abdominal van a ver cómo recta el músculo gástrico. Es posible en bebés delgados, pero generalmente nuestros bebés son medio rechonchitos y no es posible verlo. Y este es un signo patognomónico. Hay pocos signos ya que se pueden considerar patognomónicos en medicina. Junior García, ¿qué es un signo patognomónico? ¿Está Junior? ¿Se me escucha, doctor? Sí, ahora te escuchamos. Doctor, un signo patológico es un signo propio de la patología, doctor, de la enfermedad. Ok, entonces un signo patognomónico es un signo que únicamente se presenta en una patología y es típico de él, ¿no es cierto? Entonces en medicina existen muy pocos signos patognomónicos ya. Muchos signos son compartidos por múltiples enfermedades. Pero esto de acá,
la oliva pilórica palpable es patognomónico de una estenosis hipertrófica de píloro. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que a nosotros al palpar el abdomen vamos a palpar una masita ovoidea, parecida a una aceituna. De ahí viene el nombre, oliva pilórica palpable. Pero para lograr esto vamos a tener que tener mucha paciencia, vamos a tener que lograr que el paciente esté tranquilo, en reposo, que relaje la musculatura abdominal y nos permita hacer una palpación cuidadosa del abdomen. Es muy difícil lograrlo en el preoperatorio. Generalmente esto logramos hacerlo ya cuando el paciente está en sala de operaciones, está anestesiado, está totalmente dormido, logramos palpar bien la oliva pilórica. En un paciente despierto, irritable porque está de hambre, es difícil lograrlo, pero si logran hacerlo, saben que es un signo patognomónico y tienen hecho ya el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Claro, esta oliva pilórica sumada a las características clínicas que ya hemos descrito. El gol estándar para diagnosticar estenosis hipertrófica de píloro es la ecografía abdominal. Ecografía que va a ser operador dependiente. Quiere decir que depende de quién haga la ecografía. Con suerte, el radiólogo que nos toque va a tener experiencia en esta patología, va a tener la acuciosidad necesaria, va a tener la paciencia para darse el tiempo a que el bebé se calme y permita un examen adecuado. Entonces, dependemos del radiólogo para confirmar el diagnóstico. ¿Qué vamos a buscar en la ecografía? El canal pilórico y vamos a medir las dimensiones de este canal pilórico. Lo primero que vamos a medir es el grosor de la pared del píloro. Esta pared, si supera los 3 milímetros, es un criterio de diagnóstico. El diámetro mayor de 14 milímetros es otro elemento que nos ayuda en el diagnóstico. Y finalmente la longitud mayor a 16 milímetros es otro de los criterios para diagnóstico. Entonces, cuando el píloro supera estas dimensiones, tenemos el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Y da la casualidad que se ha creado esta mnemotecnia con la letra griega pi, 3.1416, grosor, diámetro y longitud. Entonces, esta mnemotecnia les va a ayudar a ustedes a memorizar estas medidas que son típicas de una estenosis hipertrófica de píloro y que en ocasiones también ha sido motivo de examen de residentado médico. Entonces, esta mnemotecnia les va a ayudar a recordarlo. Un grosor 3, diámetro 14 y longitud 16. 3.1416 son las medidas que debemos investigar para realizar el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Si tenemos duda del diagnóstico, la ecografía no es concluyente, el tiempo de enfermedad quizás sea corto para ver que ese píloro tenga las dimensiones que nos lleven al diagnóstico, pues, o quizás si no tenemos radiólogo, ¿no? Pues hay lugares de provincia en las que el radiólogo va desde Lima, trabaja 10 días y después tiene el resto del mes libre. Ocurre así con las especialidades en provincias. Prefieren disponer al menos de 10 días del especialista que nunca tenerlo. Entonces, digamos que ustedes están justo en ese periodo en el que no está el radiólogo. Lo que ustedes podrían hacer es poner una sondita nasogástrica al bebé. A través de esta sondita nasogástrica administrar un poco de sustancia de contraste y lo que van a observar es esto, al tomar la radiografía. Una cámara gástrica dilatada que permite el paso de una columna filiforme de contraste.
¿no? Entonces, acá ven cómo el canal pilórico está estrecho, está siendo comprimido por el músculo. Entonces, esta imagen es la que les ayuda a confirmar el diagnóstico. También, ¿no? Realmente pocas veces tenemos que hacer estudios contrastados, sobre todo cuando hay duda en los radiólogos, ¿no? A veces a algunos les parece, a otros no, entonces podemos también recurrir a la radiografía contrastada. Cuando hemos confirmado nuestro diagnóstico, pasamos a darle tratamiento a nuestro paciente. Primero, por supuesto, debemos preparar al paciente y compensar a nuestro paciente en una etapa preoperatoria prequirúrgica. Por supuesto, el bebé va a estar en reposo gástrico, NPO, no va a lactar. Si no va a lactar, habrá que hidratarlo por vía endovenosa. Instalaremos una sonda nasogástrica si es que vemos que el paciente recientemente lactado, el estómago está con contenido y existe el riesgo de que sufra una neumonía por aspiración al vomitar el contenido lácteo del estómago. Entonces, la instalación de una sonda nasogástrica es opcional en este caso. La hidratación endovenosa que ya les dije, y la corrección de alteraciones del equilibrio ácido-básico y electrolíticas que puedan presentarse. En los últimos años vemos que cada vez con menos frecuencia se presentan estas alteraciones electrolíticas o ácido-básicas, porque los papás acuden cada vez más temprano a la atención médica, ¿no? Se le rompió la pestaña, van corriendo buscando al cirujano pediatra al hospital del niño, ¿no? Porque solamente allí pareciera haber especialistas. Bueno, cada vez más temprano vemos a los pacientes, pero hace unos 10 años o más, los pacientes sí venían muy deshidratados y con alteraciones electrolíticas. La alteración clásica que encontramos en estos pacientes con estenosis hipertrófica de píloro y motivo de examen en residentado médico, en ENAM y en examen de final de rotación es esta de acá. Ténganlo en cuenta, apúntenlo. Estos pacientes con estenosis de píloro vienen con alcalosis metabólica, hipocalémica e hipoclorémica. Entonces, esta es la alteración típica en píloro. Pregunta de examen. Alcalosis metabólica, hipocalémica, hipoclorémica. Habrá que corregir esta alteración antes de entrar a la sala de operaciones. Entonces, el tratamiento quirúrgico, llevamos a nuestro paciente a sala de operaciones y vamos a realizar la operación que se denomina piloromiotomía extramucosa. Así se llama la cirugía. Estoy buscando por acá un video que tenía, lo voy a mostrar al final. Piloromiotomía extramucosa. Piloromiotomía se refiere a la sección del músculo pilórico. Extramucosa porque no se llega a tocar la mucosa. Entonces, ¿cómo se aborda el abdomen? Por una incisión transversa supraumbilical del lado derecho. Puede abordarse también por una incisión alrededor del ombligo, se puede decir que en profundidad se extiende de forma media, incisión de Bianchi le llaman, pero poco usada. Difícil, nos da facilidades o ventajas estéticas, pero dificultades técnicas. Preferimos esta de acá. Entonces, identificado el píloro, se fija entre dos dedos, inicialmente se hace la sección con bisturí y con la ayuda de una pinza especial llamada pinza de Benson, se divulsiona, se separa el músculo pilórico hasta llegar a la mucosa que está acá. Una vez que vemos que se ha disociado ese anillo que formaba el músculo pilórico, entonces termina la cirugía. El mismo procedimiento puede hacerse por vía laparoscópica, como ven acá, acceso por el ombligo de la óptica, 2 puertos de trabajo
de la misma manera, se hace la sección de la serosa, luego se divulsiona la mucosa y terminó la cirugía. ¿Sí? Entonces, una cirugía no muy compleja, pero no exenta de complicaciones, y complicaciones muy graves que pueden llegar a ser letales. La complicación más temida es la perforación de esta mucosa. Una perforación inadvertida de la mucosa va a ocasionarnos más tarde un cuadro peritoneal que puede llegar en algunos casos a ser letal. ¿Sí? Entonces, eso. A ver, antes de proyectar el video, ¿alguna pregunta de estenosis de píloro? Doctor, cuando se hace la sección del corte del músculo del píloro, ¿se deja abierto? Sí, se abandona el píloro. No suturas, no cierras nada. Simplemente lo que haces es seccionar el músculo pilórico. Ese anillo que estaba alrededor del canal pilórico lo conviertes en una herradura y la obstrucción ya va a estar eliminada. El tratamiento queda ahí. Eso en el futuro va a granular, va a cerrar por segunda intención y no va a pasar nada. No se sutura. Gracias, doctor. Ok, entonces ahora vamos a ver un video. eh, ¿Logran ver el video? Sí, doctor. Ok, entonces esta es una piloromiotomía. Vamos a ir viendo, esto es un video muy didáctico que nos va a mostrar la técnica quirúrgica, y lo bueno es que nos muestra reparos anatómicos y toda la técnica completa. This video shows the open pyloromyotomy in a 1-month-old boy. A transverse 2 cm incision is placed in the right upper abdomen. The incision is placed at the level of the edge of the liver. Shows the open pyloromyotomy in a 1-month-old boy. Ok, entonces acá nos está dando los reparos anatómicos. ¿Se ve el mouse, el puntero del mouse? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces acá en una línea blanca nos han dibujado el reborde costal, el apéndice sifoides, el hígado, el reborde hepático, que siempre es un poco más bajo en el paciente pediátrico, en el paciente lactante. El ombligo está por acá y la incisión se hace a este nivel, a una distancia equidistante entre el ombligo y el apéndice sifoides, un poquito hacia la derecha, a un centímetro y medio de la línea media. Transverse 2 cm incision is placed in the right upper abdomen. The incision is placed at the level of the edge of the liver. Ok, a ver. No ha participado aún Úrsula. ¿Está Úrsula? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, a ver, Úrsula. En el video hemos visto que han hecho una incisión y primero han incidido, por supuesto, la piel. Enseguida, debajo de la piel, ¿cuál es el plano anatómico que le sigue a la piel? La piel, Debajo la, de la piel está el tejido, el peritoneo, la grasa. el tejido celular subcutáneo, ¿no? La grasita. Claro. Debajo del tejido celular Sí. subcutáneo, El peritoneo, doctor, la capa, peritoneo parietal. te ha sido muy profundo. Vamos por capas. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, luego está el plano a ese nivel. Ya hemos visto los reparos anatómicos, hemos visto que por arriba está el reborde costal y el hígado, por debajo está el ombligo, estamos cerca de la línea media, entonces piel, tejido celular subcutáneo, y el siguiente será el plano muscular. ¿Qué músculo está allí?
El, el recto anterior, doctor. Así es, el músculo recto del abdomen, ¿no es cierto? Debajo del músculo recto del abdomen. Podría estar la fascia interrectal que está entre los, bueno, si es que se hace en la línea media. Ya. No. Podría No estar. estamos en línea media, estamos por fuera de ella. Ya lo habías mencionado, ¿no? Primero está la aponeurosis del músculo recto, está el mismo músculo recto, su aponeurosis posterior, y debajo de la aponeurosis posterior está el peritoneo, que ya lo habías mencionado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo van avanzando en el video a través de estos planos. Aceleran en esa parte el video, pero vamos a ir deteniéndolo. Entonces han incidido piel, luego tejido celular subcutáneo, allí están cortando la aponeurosis superficial del músculo recto, luego cortan las fibras del músculo recto anterior, vemos ahí cómo estas fibritas van desapareciendo, van separándose. Nosotros en ocasiones preferimos solo divulsionarlo, rechazar hacia los lados el músculo recto para no seccionarlo, para mantener la anatomía de alguna manera. Entonces, en este caso están seccionando las fibras del músculo y debajo tienen el peritoneo. Ahí están cogiendo el peritoneo. Con dos pinzas elevan el peritoneo para que si existe una víscera que esté pegada al peritoneo, no sea lesionado, ¿no? Entonces, elevamos el peritoneo y lo cortamos. Una vez que se ha cortado el peritoneo, ya estamos en cavidad abdominal. Están en cavidad abdominal, extienden la incisión para aprovechar toda su longitud. Ahí nos muestra lo primero que se asoma allí es el hígado. Gentilmente se retrae el hígado hacia arriba, debemos evitar lesionarlo, fácilmente sangra el hígado, fácilmente se puede producir un hematoma subcapsular en el hígado, así que debemos ser muy gentiles en su manejo. Okay. Lo que se hace ahora entonces es identificar el estómago y con una pinza se va a extraer parte del estómago hasta llegar al píloro. Then the gastric antrum is gently grasped. It's important not to grasp the pyloric mass itself, to avoid serosal tears. Then with a gentle steady rocking movement, the mass is exteriorized. The limits of the mass is clearly visible, it ends abruptly on the duodenum. Ok, entonces ahí ya tenemos que han exteriorizado el píloro, la cámara gástrica que innecesariamente estaba afuera ya la han regresado. Acá tenemos el epiplon mayor, vean qué tan pequeño, qué tan delicado puede ser en el paciente lactante, en el neonato mucho más pequeño, mucho más delgado, y ahí nos muestra esto que sería la pared gástrica, que se continúa con el píloro, el músculo pilórico, la pared pilórica muy engrosados. Duodenal side, and gradually on the gastric side. The mass is held steady between two fingers. A seromuscular incision is planned in the least vascular plane. This is usually. Ok, entonces se fija el píloro entre dos dedos y se va a hacer una incisión en la serosa en un plano avascular. Vean que aquí en la parte inferior y en la parte superior hay múltiples vasitos. Entonces se busca un lugar por el que no haya estos vasos para evitar el sangrado. Usually in the anterosuperior aspect. A superficial cut is made in the serosa, and the superficial part of the muscle. To do that, the knife should move nearly parallel to the surface. The incision is limited to the palpable thickened muscle. The blunt tip of a small hemostat is gently pushed to split the muscle fibers. Entonces lo que están haciendo ahora es muy cuidadosamente separar, divulsionar el músculo pilórico. Sobre todo cuando uno introduce la pinza
en el sentido que lo están haciendo ahora con las puntas abajo, es riesgoso para producir una perforación de la mucosa, pero si uno lo hace con mucho cuidado, no va a tener problemas. Lo que preferimos es hacerlo, como van a ver más adelante en el video, voltear la pinza con el extremo filo hacia arriba, de manera que no se vaya a lesionar la mucosa. Entonces van separando el músculo. Ahora voltean la pinza, como les Then the dije, curve of the instrument is used to steadily esa es la spread the posición muscle, with the preferida. tip pointing away from the mucosa. Aleja. Avoid extending into the duodenum to avoid mucosal perforation, and make Entonces acá ven cómo ya la separación del músculo está dejando protruir, como que está ahí asomando la mucosa. Esta parte blanquecina de acá ya es la mucosa gástrica y del canal pilórico, ¿no? sure all fibers are split on the gastric side to avoid recurrence. Now, the mucosa is seen intact and bulging in the bed of the incision. Entonces ahí ven, nos han resaltado la pared muscular y la mucosa que está acá. Entonces, cuando hemos terminado de hacer esa separación, de disociar ese músculo pilórico, ya no es un anillo, sino será una herradura, ya la obstrucción estará liberada, entonces After the retornamos mass is replaced back into the abdomen, compression is applied for few el minutes to píloro a achieve la cavidad hemostasis. abdominal y se espera durante 5 minutos introduciendo gasitas, como ven allí, para evaluar el sangrado. Recuerden que al nosotros viscerar el píloro está a una tensión que puede estar comprimiendo los vasos, y esta presión ejercida en la incisión va a hacer que un sangrado no se vea totalmente. Al regresar el píloro a su posición natural, esa tensión ya no va a estar y puede el sangrado despertarse. Entonces, por eso es que durante 5 minutos introducimos gasitas y vemos que el sangrado ya no esté, introduciendo gasitas que deben salir limpias. Esa es la primera complicación que debemos evitar, el sangrado. Y la segunda y más temida es la producción de una perforación de la mucosa pilórica. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar eso? El pacientito entra con una sonda nasogástrica a sala de operaciones. Al anestesiólogo le pedimos que por esa sondita le insufle un poco de aire, a la vez que nosotros llenamos la cavidad abdominal con solución salina, de manera que el aire que el anestesiólogo insufla al estómago no debería burbujear acá. Si burbujea es porque hay una perforación, ¿no? Entonces vamos a ver que eso es lo que van a hacer Mucosal enseguida. perforation can be tested for by injecting air in the NG tube and watching for air bubbling. The incision is meticulously closed Entonces in layers. llenaron la cavidad abdominal con algo de suerito, le pidieron al anestesiólogo que insufle aire, no hubo burbujeo, estamos seguros de que no hay perforación. Excelente, terminó la cirugía, comenzamos a realizar el cierre de la pared abdominal. Por plano siempre, peritoneo, luego capa aponeurótica, tejido celular Finally, the skin subcutáneo is coacted with y piel. subcuticular sutures. For other techniques for pyloromyotomy, find other videos on this channel. Thank you for watching. Ok, entonces esa es la técnica para una estenosis hipertrófica de píloro. Muy bien, ¿preguntas? Muy bien. Finalmente vamos a pasar al último tema, que es litiasis vesicular. Tengo entendido que ustedes ya han llevado el curso de cirugía general, entonces seguramente han desarrollado ya este tema. Lo que voy a hacer en esta exposición yo es resaltar puntos específicos para los pacientes pediátricos. Ok, entonces colelitiasis o litiasis vesicular.
Litiasis vesicular es una patología que hasta hace unos 10 o 15 años veíamos con muy poca frecuencia a los cirujanos pediatras. Y básicamente la litiasis vesicular se presentaba en pacientes que tenían desórdenes hemolíticos, enfermedades que condicionaba una hemólisis permanente con la producción excesiva de bilirrubina. Pacientes con estas patologías, esferocitosis hereditarias, anemias de células falciformes o deficiencias de enzimas eritrocitarias que alteran la membrana del hematíe y producen hemólisis, ¿no? Entonces, estos eran los pacientes típicos que nosotros que operábamos nosotros, ¿no? Entonces, era raro, pero conforme ha pasado el tiempo, hemos visto pacientes que cada vez más sufren de sobrepeso, obesidad, mala alimentación, poco contenido de fibra, mucho contenido de grasa, y la incidencia se ha incrementado debido a esto, muy relacionado a la obesidad. Entonces, en estos pacientes que vemos ahora, se está presentando cada vez más este fenómeno, la obesidad en relación a la formación de cálculos biliares. Sin embargo, esta litiasis vesicular en el paciente pediátrico puede darse incluso desde la etapa prenatal. Entonces, el bebé intraútero puede desarrollar cálculos de la vesícula biliar. Esto está relacionado a varios factores. Diabetes materna, sepsis en la madre, exposición a fármacos de la madre, incompatibilidad RH o de grupo ABO, ¿no? Que va a producir hemólisis, en algunos casos pacientes con trisomía 21, oligohidramnios o restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, todos estos factores pueden condicionar el desarrollo de litiasis vesicular en el paciente no nato aún. Entonces, lo bueno de estos pacientes es que en su inmensa mayoría no van a requerir tratamiento y van a desaparecer espontáneamente estos cálculos. Entonces, lo que se hace es el seguimiento ecográfico seguido de manera que ocurra lo que se espera, que estos cálculos desaparezcan, que sean solo temporales. Estos cálculos de la vesícula biliar también pueden presentarse en la infancia temprana, en pacientes neonatos o lactantes menores. De manera que hay también factores que pueden asociarse a esta litiasis vesicular tan temprana. Prematuros con enfermedad severa, prematuros que han tenido ayuno prolongado, pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos neonatales, que son sometidos a nutrición parenteral total, con su consiguiente éstasis biliar, con su consiguiente colestasis inducida por esta nutrición parenteral, o en ocasiones medicación que va a condicionar litiasis vesicular, o pacientes también estos prematuros que pueden sufrir enterocolitis necrotizante asociada a síndrome de intestino corto, pues todos estos factores pueden condicionar el desarrollo de litiasis vesicular. También en la mayoría de casos en estos pacientes vemos que hay una resolución espontánea de la patología, pero hay que hacer el seguimiento de ellos con ecografías repetidas. Un caso particular quizás sea el relacionado a la medicación. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que ingresan para tratamiento de apendicitis, lo que más frecuente vemos. Entonces, en el tratamiento de la apendicitis usamos ceftriaxona. Por ahí que en algún momento el paciente tiene alguna complicación o tiene sospecha de que haya una colección intraabdominal posoperatoria, le hacemos una ecografía de control y la ecografía de control, además de los hallazgos que podemos estar buscando, nos describe litiasis vesicular. Vemos o comparamos la ecografía de ingreso, si es que la tiene, ¿no?
comparamos la ecografía de ingreso nos dice que no, que la vesícula estaba libre. En una ecografía hecha una semana después, sí existe litiasis vesicular. Entonces, la medicación, en este caso ceftriaxona, es el más frecuentemente asociado en nuestros pacientes, puede producir temporalmente una bilis muy espesa que asemeja litiasis vesicular. Incluso algunos le llaman pseudolitiasis vesicular inducida por medicamentos. Entonces, estos pacientes no requieren tratamiento. Una vez suspendido el antibiótico, en este caso la ceftriaxona, van a dejar de dar esa imagen. Entonces, suspende el tratamiento, se le hace una ecografía 2 semanas, un mes después, y ya no existen los supuestos cálculos, ¿no? Entonces, medicación es un factor que también nos puede dar lugar a una litiasis vesicular transitoria, ¿no? Se podría decir transitoria, pero se considera que tienen una resolución espontánea. La presentación clínica va a ser diversa en nuestros pacientes. En los infantes menores, en los pacientes menores, puede ser muy diversa la presentación. Puede presentarse con ictericia, puede ser simplemente asintomático, encontrarse este hallazgo en un estudio ecográfico indicado por algún otro motivo, o puede tener molestias abdominales muy leves, dispepsia, un malestar muy leve, ¿no? Entonces, en pacientes infantes, sobre todo, el cuadro clínico no es muy claro. Ahí necesitaremos ayudarnos de los estudios por imágenes que vamos a ver en un momento. Los pacientes escolares y adolescentes presentarán un cuadro clínico más parecido al que presentan los adultos, con típicamente dolor en el hipocondrio derecho, muchas veces irradiado a la región escapular del mismo lado, asociado a náuseas y vómitos. Vienen a emergencia, son evaluados por el pediatra o el médico internista de turno en su estudio diagnóstico solicitarán una ecografía, que es la que nos va a dar el diagnóstico de certeza, ¿no? La ecografía se dice que tiene menor sensibilidad en el paciente pediátrico que en adultos, pero una ecografía realizada de manera repetida puede confirmarnos el diagnóstico. Si hay duda con la ecografía, siempre podemos solicitar una colangioresonancia como estudio de segundo nivel, ¿no? Entonces, ¿qué características va a relatarnos la ecografía? Pues primero la vía biliar principal, ¿no? Si hay cálculos en la vesícula, también debemos ver las características de la vía biliar principal, colédoco hepático, a ver si hay también cálculos a ese nivel. Nos tiene que también describir si esa vesícula biliar tiene características inflamatorias, porque siempre una litiasis vesicular podría complicarse con una colecistitis aguda. Sin embargo, en el paciente pediátrico esto es muy raro. La verdad, hasta ahora yo no he visto un paciente con una colecistitis aguda en paciente pediátrico. Muy probablemente con el aumento de la incidencia en unos años lo veremos, pero aún no es muy frecuente que se presente. Entonces puede darnos evidencia de la inflamación de la vesícula y también buscaremos en la ecografía alteraciones en el mismo hígado o alteraciones pancreáticas, porque también la litiasis de la vía biliar puede darnos lugar a complicaciones en el páncreas, puede darnos pancreatitis, ¿no es cierto? Entonces, esas características buscaremos en la ecografía, además de la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Si hubiera duda en todos estos aspectos con la ecografía, siempre podemos solicitar también una colangioresonancia. El tratamiento de una litiasis vesicular, pues, es la colicistectomía, que idealmente debe realizarse por vía laparoscópica. Entonces, para la colicistectomía laparoscópica tenemos dos técnicas, la técnica francesa y la técnica americana. Se diferencian en la posición del paciente
y se diferencian en la localización de los trócares. En este esquema tenemos una posición para la técnica americana. El cirujano se localiza a la izquierda del paciente, el asistente del cirujano a la izquierda de él, y enfrente está la enfermera instrumentista. Entonces la disposición de los trócares para esa técnica americana es la que ven acá. Se trabaja generalmente con 4 trócares, un trócar umbilical que sirve para la óptica, 2 puertos de trabajo para el cirujano y 1 para el ayudante. El objetivo de la colecistectomía es primero identificar el triángulo de Calot, disecarlo y lograr esto que vemos acá. Esta imagen es la que se llama visión crítica de seguridad de Strasberg y busca reducir o evitar el daño de la vía biliar principal sobre todo y de los elementos vasculares que puedan estar confundidos ahí detrás de el triángulo de Calot. ¿En qué consiste esta visión crítica de seguridad? En que observemos 2 y solamente 2 elementos que ingresan a la vesícula biliar. Uno de ellos será el conducto cístico y el otro será la arteria cística. Entonces, cuando estamos seguros de que lo que vamos a seccionar es lo que buscamos, entonces lograda esta visión crítica de seguridad, se procede a clipar ambas estructuras y a seccionarlas. Acá primero han clipado el conducto cístico, lo han seccionado, enseguida harán lo mismo con la arteria cística. Y posteriormente lo que queda es despegar la vesícula de su lecho hepático. Aquí les voy a mostrar un video. A ver, un segundo. Voy a ver si puedo acceder. Les voy a pasar el enlace del video a través del chat. Es de una página que se llama WebSurg. Es gratuito, solamente lo que tienen que hacer es llenar un pequeño formato de inscripción y tienen acceso a múltiples videos de técnica quirúrgica laparoscópica en diversas especialidades: cirugía general, cirugía pediátrica, urología, ginecología y todas las especialidades. Entonces, a ver, creo que ya cargó. Aquí lo tengo. Ok, confírmeme si se puede ver el video, por favor. Sí se ve, doctor. Ok, entonces este es un video de esta página, como les había dicho. Es una colecistectomía laparoscópica realizada en un paciente adulto, pero no difiere de la que nosotros realizamos en el paciente adolescente y también en el paciente menor, ¿no? La técnica empleada es la técnica francesa. Vamos a ir viendo cómo la realizan. Doctor, pero no se escucha. A ver, voy a aumentar el volumen. No, igual. Parece que no lo compartió con audio. A ver, voy a volver a compartir entonces, ¿ya?
43 years old ¿Ahora se patient that escucha? has Sí, that is doctora, here gracias. for a laparoscopic. Entonces aquí ya nos están presentando el caso. Se trata de un paciente varón de 43 años de edad con un índice de masa corporal de 28. Vean que el sobrepeso es acá seguramente el factor que ha desencadenado el desarrollo de litiasis vesicular. La cirugía es una cirugía laparoscópica, una colecistectomía laparoscópica, sí. Los antecedentes son de dolor en cuadrante superior derecho desde hace 6 meses. Antecedentes de importancia ninguno, cirugías, tiroidectomía y las pruebas de función hepática son normales. El ultrasonido reveló cálculos en la vesícula biliar. La resonancia magnética indica que la vía biliar está normal. Identifican un quiste pancreático simple, pero que no está en relación a la patología a tratar ahora, ¿no? Cystectomy. He has typical pain with a very simple pancreatic cyst. Interestingly, we like to show that in this OP room, we can have a general view to see the installation of the room. You see that we have two things. The first of all, we have an installation with a screen facing the surgeon, a second screen facing the assistant. So as I told the first day, everybody. Entonces ahí tenemos la posición en la que se hallan dispuestos todos los que participan en la cirugía. El paciente está sobre la camilla con las piernas separadas, el brazo derecho está pegado al cuerpo, el brazo izquierdo está extendido a la altura del hombro. Seguramente allí está la vía endovenosa, el anestesiólogo está administrando la medicación por allí. El cirujano se halla entre las piernas del paciente, su ayudante está a la derecha de él y la enfermera está también a ese lado. Tienen dos monitores para darle mayor comodidad al cirujano como al ayudante. El cirujano mirará el monitor que tiene frente a él y el ayudante utilizará el otro monitor. Entonces eso les da mayor comodidad ergonómica para realizar la cirugía. Everybody is facing his own screen to have a very comfortable position. Vous pouvez juste tourner la molette pour safe, and that is really an advantage. The image of the abdomen. Two advantages. The first, it lifts of the abdomen, approach, a direct vision, and then I have look at the position exactly. Ahí nos está describiendo la posición de los trócares. Vean que han remarcado ahí el reborde costal, el ombligo, por supuesto. Entonces hay 4 trócares. El primero ingresa a nivel del ombligo por el que se da la óptica, manejado por el ayudante. Un trócar epigástrico que también es tomado por el ayudante para la tracción de la vesícula biliar, y el cirujano tiene 2 puertos de trabajo, uno para manipular las estructuras y el otro para realizar el corte. Exact position of the gallbladder that I have drawn on the skin here. I have inserted the first trocar. It's apart from the umbilicus with a good instrument for the. So we have a good exposure of the operative. Entonces ahí ven cómo van a iniciar ya la cirugía. El ayudante ha tomado el fondo de la vesícula. Aquí ven la pinza que tiene el ayudante, toma el fondo de la vesícula y lo lleva hacia el hombro derecho del paciente, elevando toda la vesícula y ayudando a exponer el campo quirúrgico. El cirujano tiene dos elementos. En el lado izquierdo tiene una pinza con la que va a manipular las estructuras, y en el lado derecho tiene un hook para realizar la disección del triángulo de Calot. You see the level of the hepatic duct, and the objective is to perform the safety view for the approach. So first of all, I will free the attachment between the duodenum and the gallbladder. Entonces, I use very está liberando una smooth pequeña electrocautery. adherencia que hay de la vesícula hacia el 18 duodeno. watts, so you see that it's very low.
And despite this low cautery, you see that there is absolutely no problem to have a good coagulation. Again, I will try to make as few movements as possible with my hands in order to make a safe surgical procedure. So when we have put the duodenum apart, then we are in a normal anatomic condition to go ahead for the cholecystectomy. So I will grasp the infundibulum of the gallbladder. Ahora toma el infundíbulo de la vesícula. Inside, so I push the stone a little bit up and I just take the infundibulum. I will try to avoid changement of instrument as much as possible. So safety approach, I do a posterior incision of the peritoneum along the infundibulum. And here I will never make the section down in this line because here I can cross the hepatic artery. So always I take an incision, always some very little dissection, and I try to open the peritoneum. It is the posterior opening of the peritoneum. You see that I stay along the infundibulum, very close, taking very little amount of tissue. It's really only the reflection of the peritoneum. Here you see the hook by transparency, so I'm sure to avoid any injury. And I go up. Lo que va a hacer ahora entonces es disecar el infundíbulo de la vesícula. Primero está comenzando por el peritoneo, en la cara posterior. Luego va a hacer lo mismo en la cara anterior y progresivamente liberando las estructuras del triángulo de Calot. Very interesting. This opening here, I have to complete a little bit here. You see that I'm very high, very close to the gallbladder and not down here. So this is the posterior opening of the peritoneum. No, I pull, you see, I don't change my hand, just put the orientation this way, and I will make the same incision anteriorly, just to open the peritoneum. And you see that this incision will lengthen the cystic pedicle. So again, the opening has to stay very superficial because if we go deep, there is a risk to have injury on the little cystic artery or on the vessels. So incision is done, again, very close to the liver at this level, only incision of the peritoneum. When this is done, if we go back, you see that we want many centimeters between the pedicle and the elements that has to be preserved. Now, I stay close to the gallbladder and I go ahead opening this little fibrotic tissue. The little vessels are very gently coagulated and I dissect all the surrounding fat in the hepatic pedicle. La disección entonces progresivamente va avanzando de manera que va descubriendo el conducto cístico que está por acá. La arteria debe estar en un lugar por acá. Toma pequeñas porciones de tejido, siempre cortando, seccionando lo que ve, nunca ciegas, nunca dirigiéndose hacia abajo, porque ahí abajo están la vía biliar principal, la arteria hepática, la rama derecha de la arteria hepática. Entonces se diseca de manera segura yendo hacia arriba. Again, you see that I always push the hook. It's very important. Dissect downwards because there is a risk to have a wrong movement and going close to the common bile duct. So I always pull up. Recule un tout petit peu, que ce soit net. Okay. So again, I free all this little fatty adhesion. I really take time. You can see the dissection of the system. Interestingly, we see that this fibrotic tissue can be preserved. You see that we are here close. Sometimes dissection can be a little bit more difficult. Ahí ya se están esbozando el conducto cístico y la arteria cística por acá ya está apareciendo. Anterior branch and a posterior branch. So
again, in between, no duct going in the direction of the liver. Entonces ahí ya logró la visión crítica de seguridad. La vesícula biliar con dos estructuras tubulares dirigiéndose a ella. No ninguna estructura tubular dirigiéndose hacia el hígado, ¿no es cierto? Entonces, esas dos estructuras son el conducto cístico y la arteria cística. Entonces, esta es la visión crítica de seguridad que debe lograrse en esta cirugía. No duct in any other direction, so I'm sure to have cystic artery, cystic duct. When this is ready, I could, but I will do it later, I could go ahead with the dissection of the gallbladder, as I know that after this level it will be very easy to resect the gallbladder. There are no the hepatic pedicle somewhere. Here we see the cystic duct, certainly the junction with the common bile duct. Common bile duct is in this direction. So in fact, you see that this is the common bile duct. And that's why it's important to pull out, because if you pull down, you can have an injury of the common bile duct going through this direction. You see how important is it to be very periphery. So when this is done, I will load the device. My first clip is always the clip that will be the Ahora está most clipando distal one, and I el will conducto never cístico. go more distally than this one. I check that I have complete closure of the duct. I put a second clip, what we call the safety clip, okay, parallel. No overlapping of the clips, otherwise there is a dislodgement of the clips. And then I put Dos clips que one se clip van a on the quedar, side of the un clip gallbladder para to close it. When this is la done, parte que va a same salir para que application no with the fugue arterial. la bilis. Ahora va a I clipar try la to, arteria I must cística. absolutely avoid. You see that it's possible to clip laterally the common bile duct if the clip is not well placed. That is why you must put the clip without any tension exactly in the area that you have dissected, and not pushing. What I see sometimes, it's not good, is to push down when you put the clips. When you push down, you see that I could, by pushing down, put a lateral clip on the common bile duct. It is a complication that we see sometimes. When the clips are placed, then we do no intraoperative cholangiography, because you have seen the Ahora MRI. cortan There is las absolutely no estructuras doubt que han sido about clipadas. anatomy and no doubt about presence or absence of stones. Always cut half of it, control what's going on. The cystic duct is cut. What was the presentation? Was it just biliary colic or? Yes, it was typical biliary colic. Okay, the artery, it's really an artery. There is a drop of blood inside. So the dissection is completed. You see that I still did not change the way to hold the gallbladder up to now. Ahora van a Now again, I disecar de su lecho monopolar hook hepático a and la feed the vesícula gas, s'il vous biliar. plaît. I will make a little gas leak now to have the smoke going out. That is a 2 millimeter away. Progresivamente van avanzando. Coagulated because I have La no cara tension. You anterior, see, ahora la cara really, I posterior. put application of code very safe condition. Suture, what do you do? When I have Progresan la disección. typical anatomy, you Ya can están en el save and fondo. avoid an injury. Take the gallbladder from here, and then I will change the position of my assistant. I will ask him to open the grasper, to keep it open, and just to hold the liver like that, to put some tension in the tissue. And then, if this is well done, probably I will be able to complete the dissection. Here I do with the posterior part of the hook. Again, that's also only selective cholangiography if there is a history of migration cholangiography. So that's the reason why it's a little bit long. Up, I check Completaron the bed to avoid any la disección de la if vesícula. necessary, donnez-moi la bipolaire. Ahora van a hacer If necessary, I have always hemostasia, control de bipolar algún grasper sangrado que pueda haber available. por ahí. And this can be used, faites-moi feu là, this can be used eventually in the bed of the gallbladder, okay, or it can be used to coagulate feu. You see the reflection of the peritoneum, which is very frequently vascularized.
And you can do eventually this type of complementary cautery. Okay. So I show you how we remove the gallbladder. We have a bag. We insert the bag in the abdomen as high as possible to have it. Did you say that Ahora it están didn't have an introduciendo una MRI? bolsa It para If it sacar is con esta bolsa a common bile la duct of vesícula. less than 6 millimeter with a small stone. Okay. So I will ask my assistant as less movement as possible to hold the bag here. Vas-y, tiens-le bien. I hold the bag on the second side. The gallbladder was placed over the liver. So I put it in the bag. You will see we have voilà, tu lâches. We have our trick to take it out. Then I close the bag. I don't want to lose it. Then I will take the gallbladder because I have only 3 5 millimeter ports. I push it into the trocar. I don't want to lose it. Entonces ahora lo que va a hacer es Then I sacar will take la bolsa a gallbladder través because I del have only trocar 3 5 umbilical, millimeter port. con lo que termina la I take the cirugía. bag with the epigastric grasper. Tenez-moi ça. And I will make this little procedure. I will put the grasper into the trocar. I push it into the trocar. I don't hit the camera. Now I close the gas. I take the trocar out. Tenez ça. I hold the bag. I take the grasper out to avoid an injury. And then I will take the gallbladder out. Very frequently, the stones are bigger than the hole. Ciseaux, deux pinces. So I cut the bag. I open the bag like that. Et donnez-moi une pince en cœur. Voilà. And then I will grasp the gallbladder and I will extract the gallbladder into the bag. Eventually, if there are stones inside, I can open the gallbladder and grasp. Tenez-moi ça, donnez-moi des ciseaux. Again, I will une deuxième pince en cœur. Ouais. Okay, the objective is to extract the stone, and then I put the grasper into the gallbladder, and I will break the stone. And so the stones are broken. I have extracted the bag. Montrez à la caméra. Okay, Y the bag is finalmente extracted, no contamination. saca la vesícula de la bolsa, quita los trócares y la cirugía está terminada. Entonces, esta es la técnica quirúrgica francesa para litiasis vesicular Cole-Lab. Les he pasado por el chat el enlace del video. Pueden inscribirse y tener acceso a múltiples videos de este tipo, muy ilustrativos, muy didácticos, muy académicos. Ok, ¿alguna pregunta que tengan? Bien, entonces si no hay preguntas sería todo por hoy. Seguramente nos vamos a encontrar en alguna otra clase más adelante. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.